Luego del estudio de las magnitudes y también del dominio de las unidades dentro del sistema internacional de unidades, vamos a entrar al primer capítulo, el análisis dimensional, que relaciona precisamente las magnitudes fundamentales con las magnitudes derivadas, ¿no? Entonces, esta parte de la física, primer capítulo, estudia las relaciones de las magnitudes derivadas con las magnitudes fundamentales. Bien, entonces, cuando hicimos la clasificación, encontramos dos tipos de magnitudes por su origen: las magnitudes derivadas y las magnitudes fundamentales. Entonces, esa relación que existe entre esas dos magnitudes es lo que llamamos el análisis dimensional. Y entonces lo vamos a estudiar a través de tres leyes. Entonces, las leyes que rigen el análisis dimensional son tres. A ver, la primera ley. ¿Qué nos dice la primera ley? Bien, entonces la primera ley en realidad nos enseña cómo se debe expresar cuando se quiera hallar las dimensiones de una magnitud. Entonces, sea A una magnitud derivada Entonces, si tenemos esa magnitud derivada A, cuando nosotros lo encasillamos dentro de corchetes, ya cambia, ¿no? Ahora se refiere a las dimensiones de la magnitud. Entonces, se lee, esto es lo que vamos a utilizar cuando queremos analizar o queremos calcular las dimensiones de una magnitud. Entonces, cuando tenemos entre corchetes a una magnitud, se lee las dimensiones de la magnitud A, o simplemente las dimensiones de A. Entonces, ya tenemos, digamos, su notación para calcular las dimensiones de una magnitud. Pero ¿cómo se expresa? Vamos a ver, se expresa entonces de la siguiente manera, ¿no? Si yo quiero calcular las dimensiones de una determinada magnitud, lo voy a expresar sabiendo que esta magnitud es una magnitud derivada. Lo voy a expresar en función de las magnitudes fundamentales. Entonces, a ver, tenemos a la masa que va a estar elevado a un exponente A. Luego tenemos a la magnitud de la longitud elevado a un exponente B. El tiempo elevado a un exponente C. Esas son las más conocidas, las más famosas, las más fácil de recordar. Ahora vienen ya las magnitudes que se estudian a mitad o un poquito más de los temas de física, ¿no? Por ejemplo, la temperatura está considerado como una magnitud fundamental elevado, en este caso, a un exponente de. Luego viene ya la parte de física 2, el estudio de la
electrostática, de electrodinámica, y entonces ahí se ha definido una magnitud importante, la intensidad de corriente eléctrica elevado en este caso a un exponente E. También tenemos la intensidad luminosa J elevado a un exponente F. Y finalmente, ¿no?, tenemos la unidad que se refiere a la cantidad de sustancia elevado a un exponente G, ¿no? Entonces A, B, C, D, E, F, G son exponentes que pertenecen al conjunto de los números reales. Bien, entonces en eso consiste la primera ley del análisis dimensional. Bien, ahora vamos a estudiar, a ver, la segunda ley, con color negrito, de esta manera. La segunda ley también bastante importante, que nos dice: los números son adimensionales, ¿no? Los números son adimensionales. Entonces siempre las fórmulas físicas, muchas de ellas tienen dentro de su estructura números, ya sea en forma de senos, de logaritmos, de constantes, pero números al fin. Entonces son adimensionales, pero hay que recalcar aquí, cuando se refiere a los números que son adimensionales, se refiere a los números que se encuentran como coeficiente, ¿no? Entonces, cuando están como coeficiente, en ese caso son adimensionales, pero si el número está en el exponente, las dimensiones de una magnitud no le alcanza, tiene que reemplazarse por su propio valor. Entonces, como son adimensionales los números, la vamos a reemplazar, o simplemente las dimensiones de un número es la unidad, ¿no? Vamos a decir entonces, y se reemplaza por la unidad, por el 1. Entonces vamos a tener que reemplazar. En otras palabras, las dimensiones de un número es un 1. A ver, un ejemplo para tenerlo claro. Si yo tengo una fórmula, una pequeña fórmula, como A igual al seno de 30 grados multiplicado por B, que es otra magnitud, y elevado al exponente que está expresado como seno de 30. Nos pueden dar, por ejemplo, una fórmula de este tipo, ¿no? Y entonces vamos a aplicar primero la primera ley, luego la segunda. Para la primera ley vamos a expresar dimensionalmente, ¿no? Por eso decimos que dimensionalmente, ¿qué se va a cumplir? A ver, dimensionalmente aplicamos los corchetes, las dimensiones de la magnitud A. A ver, este seno de 30 está acompañando a esta magnitud B, o sea, está como una especie de coeficiente, ¿no? Entonces le aplicamos las dimensiones de seno de 30 grados por las dimensiones de la magnitud B. Estamos aplicando las dimensiones, a ver, acá tenemos que cerrar, y elevado al seno de 30. En el exponente no le aplica las dimensiones, solo en la base, abajo. Al exponente no. Entonces las dimensiones de A van a ser iguales a las dimensiones del seno, eso es 1. La vamos a reemplazar, a ver, con rojito para resaltar, ahí es 1. Por
las dimensiones de B. Y acá, ¿no? El exponente sí tenemos que reemplazar por su propio valor. Seno de 30 es un medio. Y entonces aquí va un medio, ¿no? Entonces ahí la diferencia entre este seno y este otro seno. Esta está acompañando a esta magnitud como especie de coeficiente, entonces sus dimensiones son 1. No se debe poner, ¿no? Pero lo estamos poniendo para de repente recalcar que hay una diferencia cuando el número está en el coeficiente y cuando está en el exponente. En el exponente sí va el valor que le corresponde, ¿no? O sea, 30 un medio. Ahí está la diferencia. Bien, entonces esa sería la segunda ley, ¿no? Vamos a estudiar la tercera ley entonces. A ver. Tenemos la tercera ley. A ver, tercera ley. ¿Qué nos dice la tercera ley? Nos dice, o se trata del principio de homogeneidad. Bien, entonces, la tercera ley es el principio de homogeneidad. ¿Qué nos dice este principio bastante importante que nos va a permitir resolver muchos ejercicios que aparentemente son complicados? Entonces, vamos a tener una fórmula, por eso decimos si una fórmula física, obviamente, una fórmula es dimensionalmente correcta, se cumple, ¿no? ¿Qué se va a cumplir cuando una fórmula es dimensionalmente correcta? A ver, primero vamos a tener la fórmula, algo simple, elemental. Si yo tengo esta fórmula A igual a una magnitud B más una magnitud C y menos una magnitud D, de esa forma, a ver, algo simple, elemental para entender el principio de homogeneidad. Esta es la fórmula, pero si yo aplico o yo quiero entrar al mundo dimensional, entonces digo, ¿no?, que dimensionalmente se va a cumplir, bueno, que las dimensiones de A van a ser iguales a las dimensiones de B y todavía iguales a las dimensiones de C, igual a las dimensiones de D. Bien, entonces ahí tenemos el principio de homogeneidad, ¿no? ¿Qué nos indica, no? Si en una fórmula tengo una suma, o este operador de suma y el operador resta, entonces ahí nos sugiere, ¿no?, que si esta B o esta A ver, empecemos con el B. Si el B es una velocidad, por ejemplo, entonces este de acá tiene que ser velocidad y esta también, ¿no?, porque solo puedo sumar y restar magnitudes iguales. Es muy similar a los términos semejantes, ¿no? Igualito. Ese es el principio de homogeneidad. Y si sumo o resto velocidades, lo que me va a dar como respuesta es otra velocidad. Por eso que dimensionalmente estos tres términos, llamémoslo así, o estas, cuatro magnitudes dimensionalmente tienen que ser iguales. Si son aceleración, todos son aceleración. Si son fuerza, todos son fuerza. De eso se trata el principio de homogeneidad, que lo vamos a utilizar bastante en la solución de los ejercicios. Y adelantándonos, donde veo suma, veo la solución. Donde veo resta, ahí está la solución. Bien, y finalmente, a ver, las utilidades, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Utilidades del análisis dimensional.
¿Para qué nos sirve entonces esta parte de la física? A ver, la primera utilidad. Sirve para comprobar si una fórmula es dimensionalmente correcta, ¿no? Sirve entonces para comprobar, ¿no?, si una fórmula es dimensionalmente correcta, ¿no? Para eso nos sirve, ¿no? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, de repente esta de acá es una velocidad y esta es una fuerza, ya no hay coherencia, no está mal esa fórmula, ¿no? Bien, entonces esa sería la primera utilidad. La segunda utilidad es, sobre todo cuando en física, como ciencia experimental, se hace bastantes experimentos, y cada experimento cuando se estudia un determinado fenómeno va a terminar en una ley, en una fórmula. Entonces para eso necesitamos el análisis dimensional nos permite eso, ¿no?, determinar o establecer nuevas fórmulas. Entonces vamos a poder establecer nuevas fórmulas, ¿no? Sobre todo en ingeniería hay muchas fórmulas de tipo experimental, ¿no? No es tanto matemático, sino de la experiencia se establece muchas de las fórmulas que utilizamos, ¿no? Entonces, solo lo podemos hacer a través del conocimiento del análisis dimensional. Y finalmente, también nos permite determinar las unidades que le corresponden a ciertas magnitudes, ¿no? Derivadas, obviamente, ¿no? ¿Por qué las derivadas? Porque las fundamentales, ya dentro del Sistema Internacional de Unidades ya se estableció una unidad, ¿no? Entonces, a partir de esas unidades vamos a determinar las unidades que le corresponden a las magnitudes derivadas. Entonces, también para eso nos sirve el análisis dimensional. Bien, entonces precisamente como primer ejercicio vamos a calcular primero las dimensiones, luego vamos a calcular las unidades. Vamos a manera de ejemplo, primero vamos a hacer un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio donde nos dice, calcular las dimensiones del área. Algo elemental solamente para ver las utilidades del análisis dimensional, de repente ya aplicando los principios del análisis dimensional. Bien, entonces, para poder calcular las dimensiones de una magnitud, en este caso la magnitud es el área, ¿no? ¿Qué necesito? Lo primero que voy a necesitar, estamos estudiando esta magnitud, muy importante, del área, ¿no? Esa es la magnitud que vamos a estudiar, para empezar, ¿no?, como manera de ejemplo nada más.
Entonces, yo necesito primero el gráfico. Yo me pregunto, ¿no? ¿Pero de qué figura, no? Un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un círculo, un paralelogramo, etcétera, etcétera. Un trapecio, tal vez. ¿Cuál de ellos necesito? La que se conoce, la más simple, la más elemental. A ver, podría trabajar con el rectángulo. A ver, aunque el más elemental sería el cuadrado, ¿no? Pero vamos a trabajar a ver con el rectángulo. Esta dimensión va a ser la base, y esta otra vamos a considerar un h como especie de altura, ¿no? Entonces 90 grados y tenemos un rectángulo. Lo primero que debo conocer siempre es la fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula de este rectángulo? La fórmula sería el área, vamos a representarlo por la A. La fórmula sería el producto de la base simplemente por la altura. Ya tenemos la fórmula, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Vamos a calcular las dimensiones del área. Esta es la fórmula, así como acá, ¿no? Fórmula y recién aplicamos las dimensiones. Entonces voy a calcular las dimensiones de A, que es el área. Va a ser igual a las dimensiones de B, que es la base, por las dimensiones de H, que también es la base, ¿no? Entonces, podemos observar que esta base es una longitud, también esta altura es una longitud. Entonces, si nosotros reemplazamos las dimensiones de A, va a ser igual, ¿no? Las dimensiones de la base, una longitud. Las dimensiones de la altura, otra longitud. Y finalmente, ya podríamos decir que las dimensiones de la magnitud área van a ser igual longitud por longitud, longitud al cuadrado. Entonces, con la fórmula, aplicamos las dimensiones, hemos calculado para esta magnitud sus dimensiones, ¿no? Y a partir de ella podríamos ya calcular la unidad, ¿no? A ver, ¿cuál es la unidad del área? Entonces nos fijamos las dimensiones. Tenemos una longitud al cuadrado, pero esta longitud es una magnitud fundamental. Ya se conoce dentro del sistema internacional la unidad de la longitud, es el metro. Ponemos, y es como aquí está elevado al cuadrado, también las unidades lo elevamos al cuadrado. Entonces las unidades de área son los metros cuadrados. Entonces de esa manera vemos que nos ha permitido calcular la unidad, las dimensiones, ¿no? Así se trabaja entonces este primer capítulo del análisis dimensional. Aplicamos siempre las leyes, la primera, la segunda, la tercera, ¿no? Acá de repente, por ser una magnitud bastante elemental, solo hemos aplicado, digamos, la primera, ¿no? Estamos aplicando las dimensiones y también la utilidad, donde nos dice que podemos establecer, estudiando esta parte de la física, las unidades de las magnitudes, ¿no? Entonces, a partir de aquí para adelante, vamos a ser muy cuidadosos en operar, ¿no? Vamos a resolver muchos ejercicios, pero debemos de tener mucho cuidado. En física se trabaja con la cantidad, ¿no? Por ejemplo, acá 4 metros, acá 2 metros. Se trabaja con la cantidad y la unidad. Y entonces, ese es un problema que se arrastra incluso hasta la universidad, ¿no? Los alumnos tienen bastante dificultad en el manejo de las unidades, ¿no? Puesto que no solamente se trabaja con el sistema internacional de unidades, sino hay otras unidades, el inglés, el técnico, donde tenemos que hacer las respectivas conversiones. Se debe trabajar en un solo sistema, ¿no? Si estamos trabajando en el sistema internacional, todas las unidades debemos de llevarlo a ese sistema.
hacer las conversiones rápidamente. Si no hacemos esa conversión, la operación que hacemos no va a ser válida, ahí vamos a fallar. Bien, entonces con eso culminamos este primer capítulo de la física, el análisis dimensional. Es la base, juntamente con el análisis vectorial, son estos dos capítulos iniciales son la base de la física prácticamente, o de los temas que vamos a abordar. Sin el dominio del análisis dimensional y el análisis vectorial no vamos a poder avanzar, no vamos a poder entender todas las leyes. Todas las fórmulas son bastante sencillas, pero lo que debemos tener bien claro es que nuestra base inicial debe estar sólido, no tener problema con las unidades. Y una herramienta poderosa también son los vectores, que lo vamos a hacer más adelante.